Shoebox. En el centro de Seúl, un rascacielos concebido para representar la eficiencia, la innovación y la confianza en el progreso se convierte en una trampa vertical. En sus plantas se superponen oficinas, comercios, laboratorios, zonas de restauración y espacios destinados a una conferencia de biotecnología. Todo parece organizado para exhibir el dominio humano sobre la materia viva. Células capaces de regenerarse, organismos elementales transformados en herramientas médicas y discursos empresariales que prometen convertir la investigación científica en prosperidad. Sin embargo, mientras los asistentes escuchan hablar de un futuro en el que la vida podrá ser reparada, Seo Young-chul, un investigador expulsado y consumido por el resentimiento, entra en el edificio con un plan que destruirá la frontera entre experimento, venganza y evolución. Lo que libera no es una enfermedad convencional, sino una forma biológica capaz de aprender, compartir información y modificar su comportamiento a una velocidad superior a la de quienes intentan sobrevivir. El terror de Zona Cero no nace únicamente de la posibilidad de ser mordido o transformado. Nace de la certeza de que cada intento de resistencia enseña algo al enemigo. Si una puerta logra contener a los infectados, estos aprenderán a abrirla o a rodearla. Si una distracción permite escapar una vez, la siguiente ya no funcionará. Si un superviviente descubre una debilidad, la colonia puede reconocerla, interpretarla y corregirse. Los cuerpos inicialmente desorientados, casi animales, comienzan a caminar erguidos, a distinguir objetivos, a formar grupos y a ejecutar movimientos coordinados. No son una multitud que corre en una misma dirección por hambre ciega. Son una inteligencia que se distribuye entre cientos de músculos, ojos, bocas y extremidades. Cada individuo infectado parece incompleto, pero el conjunto actúa como un organismo mayor. El edificio deja de ser solamente el lugar de un brote y se convierte en el interior de una mente que está despertando. En medio de esa transformación aparece Kwon Se-hyung, profesora de biotecnología, apartada del mundo académico después de enfrentarse a comportamientos corruptos. Llega a la conferencia buscando una oportunidad profesional gracias a la recomendación de su exmarido, Han Hyu-seong. Su situación inicial contiene una ironía dolorosa. Una científica que ha pagado un precio por defender su independencia debe entrar en una institución corporativa y solicitar que esa misma estructura le permita volver a trabajar. No llega como heroína, sino como alguien desplazado, incómodo, necesitado y parcialmente derrotado. Cuando comienza el contagio, sin embargo, aquello que la había convertido en una figura marginal, su resistencia a aceptar el consenso, su capacidad para pensar fuera de la jerarquía, su desconfianza ante las verdades institucionales,
se transforma en la principal herramienta de supervivencia. A su alrededor se forma un grupo frágil, unido menos por la solidaridad que por la imposibilidad de escapar en solitario. Un guardia de seguridad intenta proteger a su hermana, cuya movilidad reducida vuelve especialmente cruel un espacio dominado por escaleras, pasillos bloqueados y ascensores inutilizados. Un jefe de una unidad antiterrorista conserva el lenguaje del mando incluso cuando la cadena de autoridad ha perdido todo sentido. Dos adolescentes arrastran una relación marcada por el acoso, la humillación y el miedo. Trabajadores, clientes y empleados descubren que las funciones que definían su vida antes del brote ya no garantizan ninguna posición estable. El rascacielos los obliga a improvisar nuevos papeles, mientras los infectados evolucionan precisamente porque pueden compartir el aprendizaje que los humanos se niegan a comunicar con honestidad. La primera gran pregunta del filme no es quién logrará llegar con vida hasta la salida, sino qué tipo de comunidad merece sobrevivir. Los seres humanos conservan nombres, recuerdos y biografías, pero son incapaces de confiar. Los infectados han perdido la individualidad, aunque coordinan sus movimientos con una eficacia prodigiosa. Unos poseen identidad sin cooperación, los otros, cooperación sin identidad. Entre ambos extremos, Zona Cero construye su paradoja central. La humanidad puede desaparecer, tanto cuando cada persona se encierra en sí misma, como cuando la conciencia individual queda absorbida por una voluntad colectiva. Sobrevivir exige encontrar una tercera posibilidad, una comunidad que comparta conocimiento sin convertir la diferencia en una anomalía que deba ser eliminada. Zona Cero es el título con el que el largometraje surcoreano Gunche, difundido internacionalmente como Colony, aparece en diversos catálogos en español. La película fue dirigida por Jeon Sang-ho y escrita por el propio cineasta, junto a Choi Gyu-sok. Está protagonizada por Jung Ji-hyun, Ko Kyo-hwan, Ji Chang-wook, Kim Shin-rock, Shin Hyun-bin y Go Soo. Su estreno mundial tuvo lugar el 106 de mayo de 2006 en las sesiones de medianoche del Festival de Cannes, fuera de concurso, y llegó a los cines surcoreanos el 15 mayo. La versión presentada en Cannes dura unos 120 minutos y reúne en sus principales apartados técnicos al director de fotografía, Byung Bong-sun, el diseñador de producción, Lee Mok-won, la montadora, Han Mi-yeon, la compositora, Jae Min-yu, y el responsable de sonido, Kim Suk-won. El título original coreano puede traducirse como grupo, colonia o cuerpo colectivo. Esa polisemia es fundamental. La palabra no designa simplemente una aglomeración de zombies, sino una forma de existencia en la que las partes dependen del conjunto y el conjunto adquiere propiedades que ningún individuo posee por separado. El concepto conecta la biología con la organización social, la tecnología y la política. Una colonia de microorganismos, un enjambre, un sistema de inteligencia artificial y una comunidad digital pueden funcionar mediante principios distintos, pero todos plantean una inquietud semejante. ¿Qué ocurre cuando la suma de interacciones produce una voluntad que ya no pertenece a ninguna de sus partes? Jeon Sang-ho había explorado antes el colapso colectivo, la contagiosa violencia social y la fragilidad de las instituciones. Su cine de animación, desde The King of Pigs hasta The Fake y Seoul Station, convirtió la exclusión económica, la religión, el abuso y la jerarquía en materia de pesadilla. Train to Busan tomó la claridad física de un tren en movimiento y la utilizó como diagrama moral de una sociedad dividida por clases y privilegios. Península amplió el escenario hasta una península convertida en territorio de explotación, espectáculo y abandono. Hellbound imaginó una comunidad dominada por el miedo religioso, la vigilancia y el deseo de interpretar públicamente la culpa. Parasite, de Grey, volvió a preguntar dónde termina el individuo cuando otra forma de vida ocupa su cuerpo. Zona Cero no rompe con esas obsesiones.
las concentra en la idea de que el terror contemporáneo ya no procede únicamente de una multitud irracional, sino de una multitud capaz de procesar información. El regreso de Yeon al cine de infectados, 10 años después de Train to Busan, estaba inevitablemente cargado de expectativas. La película de 2016 había demostrado que la renovación de un género no depende necesariamente de inventar un monstruo completamente nuevo. Su potencia procedía de combinar velocidad, claridad espacial, emoción familiar y crítica de clase. El tren era una línea narrativa perfecta. Los personajes debían avanzar vagón a vagón mientras la amenaza se desplazaba tras ellos. Cada puerta marcaba una frontera moral y física. Cada estación prometía una salvación que podía convertirse en trampa. Zona Cero sustituye esa horizontalidad por un movimiento vertical. En lugar de acercarse a un destino, sus personajes suben, bajan, regresan, atraviesan zonas comerciales y penetran en centros de control. La orientación ya no es sencilla, porque la propia misión cambia a medida que el enemigo aprende. El rascacielos expresa una fantasía de organización absoluta. Cada planta posee una función, cada espacio está vigilado y cada acceso puede ser controlado electrónicamente. La modernidad arquitectónica promete que nada quedará fuera del sistema. Pero esa misma interconexión hace posible la catástrofe. Las cámaras permiten observar, aunque también revelan dónde se esconden los supervivientes. Los teléfonos facilitan la coordinación, pero una información mal transmitida puede conducir a la muerte. Las puertas automáticas protegen mientras existe electricidad y autoridad. Cuando ambas desaparecen, se convierten en obstáculos. El edificio es una máquina diseñada para ordenar la circulación de personas, mercancías y datos. El brote no destruye esa máquina, aprende a utilizarla. En este sentido, el espacio de Zona Cero hereda la tradición del centro comercial de Dawn of the Dead, pero la actualiza para una economía basada menos en el consumo visible que la producción de información. El centro comercial de George A. Romero era el templo de una sociedad cuyos muertos regresaban instintivamente al lugar donde habían aprendido a desear. En la película de John, la zona comercial sigue siendo importante, pero el núcleo simbólico se encuentra en la conferencia biotecnológica, en los laboratorios, en los servidores, en el circuito cerrado de televisión y en las comunicaciones móviles. Los cuerpos no son únicamente consumidores, son terminales de una red. La infección convierte esa metáfora en materia física. Los filamentos viscosos que conectan a los infectados parecen cables orgánicos, fibras nerviosas o rutas de transmisión. El guión parte de un acto de bioterrorismo. Jong-chul anuncia a la policía su intención de atacar el edificio y se inyecta lo que afirma que es una vacuna. Dentro del complejo, la empresa Chains Bio presenta las capacidades regenerativas de un moho mucilaginoso. Su director, Kang Woo-chul, se atribuye públicamente un avance que está vinculado a la investigación de Jong-chul. El resentimiento científico, el robo de propiedad intelectual y la lógica corporativa se mezclan con una herida familiar. Jong-chul no quiere limitarse a castigar a quien se apropió de su trabajo. Aspira a demostrar que la sociedad que lo excluyó estaba equivocada y que su criatura representa una etapa superior de existencia. La catástrofe es al mismo tiempo una venganza, una demostración y un experimento sin consentimiento. La elección del moho mucilaginoso como base de la infección es especialmente significativa. Estos organismos han fascinado a científicos y divulgadores porque pueden resolver problemas espaciales y responder al entorno sin poseer un cerebro centralizado. En Zona Cero, esa característica se exagera hasta formar una red biológica capaz de compartir percepción y experiencia. El enemigo no piensa como un ser humano porque no separa de manera estable un cuerpo de otro. Cuando un infectado observa una estrategia, la colonia entera puede incorporarla. Cuando una parte fracasa, el fracaso se convierte en dato. La película transforma así un motivo frecuente del cine de terror, el monstruo que vuelve más fuerte después de cada ataque, en una propiedad sistémica. Yeon explicó que buscaba visualizar el daño potencial de la inteligencia colectiva y que la lógica de la inteligencia artificial fue uno de sus puntos de partida. También
relacionó la estructura de la película con la intensidad mecánica de los juegos de escape, y con narraciones en las que las reglas obligan a los participantes a adoptar funciones cambiantes. El primer guión alcanzó unas 168 páginas y habría producido una película de aproximadamente 3 horas. Durante el desarrollo con Showbox, se decidió reducir las historias personales y privilegiar la velocidad, la experiencia física y la claridad alegórica. El presupuesto declarado fue de unos 17,000 millones de wones, y la preproducción rigurosa permitió concentrar el rodaje y controlar los costes. La influencia del juego de escape se percibe en la estructura episódica. Cada secuencia plantea un problema con reglas concretas. Cruzar una zona sin atraer a los infectados, llegar hasta una planta determinada, encontrar al supuesto portador de la vacuna, utilizar el agua para interferir en los filamentos, ocultar el olor humano, interpretar las imágenes de vigilancia o provocar una sobrecarga sensorial. Los personajes no avanzan porque posean una fuerza superior, sino porque comprenden temporalmente el funcionamiento del sistema. El suspense surge del intervalo entre el descubrimiento de una regla y el momento en que esa regla deja de ser útil. Esta organización puede generar una sensación repetitiva. Se formula un plan, el grupo comienza a ejecutarlo, surge un error humano o una mutación inesperada, alguien muere y los supervivientes deben modificar la estrategia. Sin embargo, la repetición no es solamente una limitación del guión. Reproduce el ciclo de aprendizaje de la colonia. El espectador aprende a desconfiar de cada solución. En una película convencional de zombies, descubrir que los monstruos reaccionan al sonido o temen la luz proporciona una ventaja que puede mantenerse hasta el final. Aquí, toda ventaja tiene fecha de caducidad. La seguridad se vuelve imposible porque el conocimiento ya no pertenece exclusivamente al héroe. La primera fase del brote es deliberadamente caótica. Gu-chul, infectado por Jong-chul, ataca a empleados cercanos y desencadena una propagación rápida. El montaje debe presentar simultáneamente el origen de la infección, la confusión de quienes aún no comprenden el peligro y la respuesta institucional. La unidad antiterrorista entra en el edificio, convencida de que se enfrenta a una amenaza que puede ser contenida mediante protocolos. Pero el cierre de las instalaciones atrapa también a quienes debían rescatarlas. La cuarentena funciona como inversión de la seguridad. El Estado protege la ciudad, convirtiendo a los ocupantes en población sacrificable. La película no presenta a la autoridad como una fuerza puramente malvada. El problema es más perturbador. Los responsables aplican una lógica que puede parecer racional desde fuera. Sellar el edificio limita la expansión del brote. Sin embargo, esa racionalidad transforma individuos concretos en una cifra asumible. Dentro del complejo, la orden de contención se experimenta como abandono. El dilema recuerda una constante del cine de Yeon. Las instituciones pueden justificar sus actos mediante el bien colectivo y, al hacerlo, revelar qué vidas consideran prescindibles. Se-young comprende antes que los demás que los infectados no actúan como organismos aislados. Su conocimiento científico no funciona como una colección de datos milagrosos, sino como una manera de observar. Atiende a patrones, compara reacciones y formula hipótesis que deben probarse bajo una presión extrema. Esa diferencia es importante porque evita convertirla en una heroína omnisciente. Se equivoca, llega tarde y depende de otros. Su inteligencia consiste en aceptar que toda explicación es provisional. Frente a una colonia que actualiza su comportamiento, la supervivencia humana requiere una mente dispuesta a corregirse. Su condición de marginada académica adquiere así una dimensión política. La institución la había expulsado precisamente porque no se adaptó a la conducta dominante. La película contrapone el consenso institucional a la verdad incómoda. Se-young no es valiosa a pesar de ser una disidente, sino gracias a esa experiencia. Ha aprendido que una mayoría coordinada puede estar equivocada y que una jerarquía puede protegerse silenciando a quien señala una irregularidad.
Cuando la colonia emerge, ella reconoce el peligro de una inteligencia que elimina la excepción. Jong-chul representa la respuesta inversa al mismo problema. También se siente excluido, despojado y humillado. También contempla las instituciones como estructuras corruptas, pero transforma su diferencia en deseo de dominación. No quiere proteger la singularidad, quiere demostrar que su singularidad debe imponerse a todos. La colonia que supuestamente supera el ego humano termina subordinada a su voluntad. El experimento anunciado como nacimiento de una inteligencia colectiva se convierte en una dictadura biológica. Esa contradicción es una de las ideas más fértiles de Zona Cero. Los proyectos políticos o tecnológicos que prometen eliminar la arbitrariedad individual pueden acabar concentrando el poder en quien controla la infraestructura. La colonia parece horizontal porque todos los infectados comparten información, pero existe un nodo privilegiado capaz de dirigirla. Jong-chul observa a través de sus ojos, utiliza sus cuerpos como extensiones y modifica sus órdenes. La desaparición del individuo no produce igualdad, produce disponibilidad absoluta. El antagonista posee una teatralidad que Ko Kyo-hwan explota mediante cambios de tono, gestos imprevisibles y una aparente ligereza que vuelve más inquietante su crueldad. Jong-chul no se presenta como un militar ni como un ejecutivo autoritario. Su cuerpo parece frágil, nervioso y hasta ridículo en algunos momentos. Sin embargo, esa inestabilidad impide reducirlo a una amenaza convencional. Puede comportarse como científico resentido, víctima infantil, profeta de una nueva especie o director de un espectáculo. Su poder nace de haber convertido la vulnerabilidad en acceso al sistema. La película revela que invitó deliberadamente a Sejong porque ella había denunciado al padre de Jong-chul por malversación. La denuncia contribuyó a la caída del hombre y, según la interpretación del hijo, a su suicidio. Este dato reorganiza la relación entre protagonista y antagonista. El brote deja de ser una coincidencia que obliga a una científica a enfrentarse a una criatura relacionada con su campo. Jong-chul ha diseñado la situación para castigarla. Desea demostrar que la ética individual de Sejong destruyó una familia y que la comunidad no recompensa a quien actúa según principios. Pero el argumento de Jong-chul depende de una manipulación moral. Culpa a la denunciante en lugar de al responsable de la corrupción. Convierte la exposición de un delito en causa principal de la tragedia y elimina la agencia de su padre. Es una lógica frecuente en estructuras cerradas. Quien revela un abuso es acusado de dañar al grupo, mientras el abuso queda reinterpretado como un asunto interno. Sejong encarna la idea de que una comunidad solo puede ser digna si permite que alguien diga no. Jong-chul, en cambio, convierte cualquier desacuerdo en traición. La relación con Han Yu-sung introduce una dimensión más íntima. Él es el ex marido que intenta facilitarle una nueva oportunidad laboral mientras prepara su propia vida en otra dirección. La película evita detenerse en largas explicaciones sobre la ruptura. Sabemos lo suficiente para percibir afecto, distancia y una forma de responsabilidad que persiste después del matrimonio. La decisión de reducir el trasfondo de los personajes obliga a leer los vínculos mediante acciones breves, silencios y elecciones bajo presión. Cuando Kyu-sung muere intentando salvar a un adolescente, su sacrificio establece una pauta ética que la película someterá a variaciones cada vez más oscuras. No salva a alguien porque existe una relación profunda o porque espere gratitud. Actúa ante una vida en peligro. La escena muestra una posibilidad de comunidad basada en reconocer el valor del otro, incluso cuando ese otro no pertenece a la familia, al equipo o al círculo de confianza. Frente a la colonia, que protege sus partes por funcionalidad, Gyu-sung protege a una persona concreta, sin calcular su utilidad. Su muerte afecta a Sejong y a Gong Sol-hee, la actual esposa de Gyu-sung, situada fuera del edificio. La cooperación entre la exmujer y la esposa actual evita un conflicto melodramático previsible.
Ambas comparten una pérdida y un objetivo, aunque se encuentren separadas espacialmente. Sol-hee se integra en el equipo de investigación y examina el laboratorio de Young-chul, proporcionando información que permitirá comprender la infección. La relación entre ambas mujeres representa una forma de comunicación que no exige borrar las diferencias. No necesitan convertirse en amigas ideales ni competir por la memoria del hombre. Colaboran porque reconocen una realidad compartida. Este diseño revela la intención de Yeon de construir vínculos que sugieren historias mayores sin detener la película. El director ha explicado que muchas subtramas y antecedentes fueron eliminados del montaje para preservar el ritmo, incluida una historia más extensa para ciertos supervivientes. Esa decisión tiene un coste. Algunas muertes carecen del peso emocional que habrían tenido con mayor desarrollo, pero también produce una textura particular. Los personajes parecen haber sido sorprendidos en medio de vidas que continúan fuera de la pantalla. No llegan al relato como figuras completas, sino como fragmentos de relaciones que la crisis obliga a revelar. El vínculo entre Choi Hyun-sok y su hermana mayor, Choi Hyun-hee, es el núcleo emocional más intenso después de la relación indirecta entre Sejong, Yu-sung y Seol-hee. Hyun-sok trabaja en seguridad y conoce parcialmente el edificio. Su preparación física y profesional lo convierte en un recurso esencial, pero su prioridad es proteger a su hermana. Hyun-hee tiene movilidad reducida y utiliza una silla de ruedas, circunstancia que obliga a la película a cuestionar la forma en que el cine de acción distribuye la capacidad de actuar. En un primer nivel, la discapacidad aumenta el peligro. Las rutas de evacuación, las escaleras y los obstáculos están diseñados para cuerpos que pueden correr, saltar y trepar. El edificio moderno revela así su exclusión estructural. Funciona para una normalidad corporal que desaparece en cuanto fallan los ascensores y los sistemas de asistencia. Sin embargo, Hyun-hee no queda reducida a carga pasiva. Cuando llega a la sala de control, su posición frente a las cámaras le permite convertirse en guía. La mujer que no puede moverse con rapidez adquiere una visión panorámica de aquello que quienes corren por los pasillos no pueden ver. La sala de vigilancia transforma su aparente inmovilidad en poder narrativo. Hyun-hee observa rutas, puertas y desplazamientos. Su voz por el teléfono orienta al grupo, y el chat colectivo convierte las pantallas en una extensión de su presencia. La película muestra que la acción no se limita al movimiento físico. Interpretar, comunicar y sostener emocionalmente a otros también son formas de acción. No obstante, la misma infraestructura que le permite ayudarla la deja expuesta. Cuando Young-chul descubre la ubicación del centro de control, el lugar de mayor conocimiento se convierte en el lugar de mayor vulnerabilidad. Su sacrificio es especialmente cruel, porque decide enviar información falsa para proteger a su hermano. La comunicación, presentada durante toda la película como posibilidad de supervivencia, se convierte aquí en mentira compasiva. Hyun-hee sabe que la verdad llevaría a Hyun-seok de regreso hacia ella, y probablemente provocaría la muerte de ambos. Elige engañarlo para que continúe. La escena pone en tensión dos valores: la transparencia y el cuidado. En condiciones normales, ocultar información puede ser una forma de dominio. En el desastre, puede ser la última manera de regalar al otro una oportunidad. La reacción de Hyun-sok destruye esa posibilidad. Al descubrir la muerte de su hermana, pierde la capacidad de reconocer un futuro compartido. Su dolor se convierte en resentimiento contra quienes aceptaron avanzar sin ella. La película evita idealizarlo como hermano protector y muestra cómo el amor puede transformarse en deseo de castigar. Incapaz de soportar que la supervivencia colectiva haya exigido el sacrificio de Hyun-hee, revela la posición del grupo y amenaza con arrastrar a todos hacia la muerte. Su trayectoria constituye una miniatura trágica de la de Young-chul. Ambos parten de una pérdida que perciben como injusta. Ambos concluyen que el sufrimiento propio autoriza la destrucción de los demás. La diferencia es que Hyun-sok no dispone de un proyecto ideológico elaborado. Su ruptura es inmediata, corporal y desesperada. Cuando se enfrenta a Young-chul y este convoca a la Hyun-hee infectada, el antagonista utiliza la memoria afectiva como arma. El cuerpo de la hermana ya no es ella,
pero conserva la forma suficiente para paralizar al hermano. Hyun-sok abandona la resistencia y muere a manos de aquello que más deseaba proteger. La escena resume la crueldad específica del zombi como figura cultural. El muerto viviente no es aterrador solo porque mata, sino porque conserva el rostro de alguien amado después de que la persona haya desaparecido. Obliga al superviviente a elegir entre la memoria y el cuerpo. En Zona Cero, la inteligencia colectiva intensifica esa violencia. Jong-chul sabe qué imagen debe presentar para quebrar a Hyun-sok. El monstruo no utiliza únicamente fuerza, utiliza información emocional. El jefe antiterrorista, Lee Bong-sok, encarna otra forma de degradación. Al principio posee autoridad, entrenamiento y experiencia. Su lenguaje proporciona una apariencia de orden. Pero a medida que disminuyen los recursos, su lógica se vuelve abiertamente utilitaria. Considera que algunas vidas pueden sacrificarse para garantizar la continuidad de quienes juzga más útiles. Cuando emplea a un civil como cebo, la película completa la transformación de representante del Estado en depredador. Bong-sok no se infecta para perder su humanidad. La pierde mientras intenta seguir vivo como individuo. Este punto es esencial en la tradición del cine de Yeon. Los monstruos hacen visible el colapso, pero la monstruosidad moral no depende del contagio. La colonia actúa según su naturaleza. Bong-sok elige convertir a otra persona en objeto. Su muerte junto al hombre que había usado como señuelo posee una simetría punitiva, aunque no especialmente sutil. La estrategia que debía separar al sacrificable del superviviente termina reuniéndolos en la misma vulnerabilidad. Las dos adolescentes ofrecen una variación igualmente amarga. Una ha sufrido acoso, la otra pertenece al mundo que la ha humillado. La crisis podría permitir una reconciliación o una inversión moral. Durante un tiempo, la necesidad parece suspender la jerarquía escolar. Pero cuando el miedo alcanza su punto máximo, la agresora empuja a So-eun hacia los infectados para salvarse. Poco después, la So-eun convertida la alcanza y la muerde. La venganza parece ejecutada por el cuerpo después de que la conciencia ya no puede decidir. La escena corre el riesgo de reducir una relación compleja a justicia macabra, pero también plantea una idea inquietante. Las estructuras de violencia sobreviven a quienes las padecen. So-eun no obtiene reparación consciente. Su cuerpo infectado simplemente reproduce la lógica de ataque de la colonia. La muerte de la acosadora no restaura nada. En lugar de cerrar el conflicto, demuestra que un sistema basado en usar al más débil como escudo termina ampliando la violencia. La fragmentación del grupo en el último tramo no es un accidente añadido para elevar la tensión. Constituye la respuesta humana a la coordinación creciente de los infectados. Cuanto más cohesionada se vuelve la colonia, más divididos quedan los supervivientes. El montaje alterna esas tendencias. Cuerpos monstruosos que se sincronizan y personas que discuten, ocultan, traicionan o abandonan. La evolución biológica y la regresión moral avanzan en direcciones opuestas. Yeon ha descrito precisamente esa oposición como una de las bases de la película. Los zombies evolucionan, mientras parte de la comunidad humana retrocede hacia impulsos primarios. Sin embargo, la película no defiende que la evolución sea necesariamente progreso. La colonia adquiere habilidades superiores, pero su desarrollo implica la eliminación de la autonomía. Los humanos pueden degradarse, aunque también conservan la capacidad imprevisible de sacrificarse por alguien, modificar una decisión o defender una verdad minoritaria. La imperfección humana es peligrosa, pero contiene una libertad que el sistema colectivo no puede reproducir por completo. El diseño de las criaturas traduce estas ideas a movimiento. Al principio, los infectados se arrastran a cuatro patas, con articulaciones que parecen incapaces de organizarse. Después se incorporan, identifican patrones, forman agrupaciones y ejecutan movimientos de creciente precisión. Yeon trabajó con coreógrafos y bailarines para encontrar una corporalidad que resultara comprensible de manera intuitiva, y al mismo tiempo
ajena al gesto humano habitual. Yeon-jong, colaborador en Train to Busan, Península y Hellbound, participó de nuevo en la creación de los movimientos junto a otros coreógrafos especializados. La coreografía es crucial, porque la inteligencia debe percibirse antes de ser explicada. Un infectado aislado puede parecer torpe. Varios cuerpos que repiten un movimiento con una diferencia mínima producen la impresión de estar procesando algo. La sincronización imperfecta resulta más perturbadora que una formación militar perfecta. Sugiere que la orden circula a través de materia orgánica, encuentra resistencias y termina imponiéndose. Los cuerpos se doblan, chocan y se enredan. La violencia no busca siempre una elegancia espectacular. Hay una dimensión pegajosa, incómoda y material. Los filamentos y la sustancia viscosa impiden que el contagio se vuelva demasiado abstracto. John contó que el equipo fabricó grandes cantidades de una mezcla semejante al juguete conocido como slime, y que su uso complicó el rodaje porque volvía el suelo extremadamente resbaladizo. Esta información de producción ayuda a comprender por qué la textura tiene tanta presencia. No se limita a un efecto digital añadido después, sino que condiciona el contacto físico de actores y especialistas con el espacio. La viscosidad posee una función simbólica evidente. La colonia conecta, pero su conexión ensucia, inmoviliza y borra límites. Frente a la imagen limpia y casi inmaterial de las redes digitales, la película devuelve la comunicación al cuerpo. Compartir información implica estar unido a fluidos, carne y superficies. No existe una nube abstracta, existe una materia que se adhiere. El color contribuye a esa oposición. Los espacios corporativos y comerciales aparecen inicialmente dominados por superficies pulidas, iluminación funcional, blancos, grises y cristales. La infección introduce rojos, sombras, manchas y reflejos húmedos. La pureza visual de la arquitectura se revela como una apariencia frágil. Cuanto más intenta el edificio conservar su función de escaparate tecnológico, más visible se vuelve la materia que había tratado de ocultar. Sejong conserva durante buena parte de la película una presencia visual relativamente limpia, circunstancia señalada por algunos espectadores. Jeon respondió que no existió un tratamiento especial destinado a mantenerla impecable y que el vestuario final, camisa blanca y vaqueros, buscaba una sencillez que la presencia física de Jun Ji-yoon transformaba. Esta decisión puede leerse más allá de la continuidad realista. La camisa clara convierte a la protagonista en figura legible dentro del caos, pero también subraya su papel como superficie sobre la que el entorno intenta dejar marca. Jun Ji-yoon regresa al cine después de 11 años desde Assassination. Su elección tiene un peso industrial y simbólico. Es una estrella asociada tanto a la comedia y al romance como a personajes de acción de gran seguridad física. En Zona Cero, esa imagen permite evitar una larga construcción heroica. Desde su aparición, el espectador reconoce una energía de protagonista, aunque Sejong empiece en una posición profesional precaria. La estrella y el personaje avanzan en direcciones inversas. El aura pública asegura centralidad, mientras la ficción insiste en que el mundo académico la ha tratado como figura prescindible. La interpretación se apoya menos en discursos emotivos que en atención, velocidad de reacción y control corporal. Sejong observa antes de actuar. Su rostro registra cálculos, miedo y responsabilidad. Jun evita convertir la competencia científica en frialdad. La protagonista puede formular una hipótesis en mitad de una persecución sin dejar de mostrar que cada muerte modifica su estado emocional. La actriz explicó que aceptó el proyecto por el guión y por su admiración hacia Jeon, cuyas películas había seguido. Le interesaba especialmente la posición central y activa de las mujeres en su obra. También describió el libreto como una narración rápida, concentrada en personajes y sin espacios muertos, y destacó la claridad del director durante el rodaje. La centralidad femenina no significa que Sejong sea invulnerable, ni que la película convierta su género en un asunto discursivo explícito. Su autoridad emerge porque comprende mejor la amenaza y porque está dispuesta a compartir lo que sabe. Frente a Jong-chul,
que utiliza el conocimiento para someter, ella lo convierte en herramienta común. Esta diferencia ética importa más que la oposición convencional entre heroína y villano. Shin Hyun-bin, como Seol-hee, complementa esa inteligencia desde el exterior. Mientras Sejong interpreta el comportamiento inmediato de los infectados, Seol-hee investiga el origen y los patrones experimentales. El montaje paralelo entre ambas crea una mente distribuida que, a diferencia de la colonia, no exige la desaparición de sus integrantes. Cada mujer conserva su posición, su duelo y su perspectiva. La comunicación entre ellas produce conocimiento sin subordinación total. El episodio de los monos infectados amplía el mundo del experimento. En el laboratorio de Jong-chul, el equipo descubre animales conectados por la misma lógica colectiva. La secuencia fue realizada principalmente con imágenes generadas por ordenador y exigió una planificación previa detallada, ya que los intérpretes debían reaccionar ante criaturas inexistentes durante el rodaje. Yeon señaló que el equipo aplicó métodos desarrollados en trabajos anteriores como Parasite, The Grey. Narrativamente, los monos proporcionan una revelación decisiva. Cuando uno de ellos muere, el resto queda inmóvil. La colonia posee una fuerza extraordinaria por su interconexión, pero esa misma interdependencia crea una vulnerabilidad sistémica. El conjunto puede colapsar si se interrumpe un nodo esencial o si recibe una cantidad de información que no sabe procesar. La película evita presentar la inteligencia colectiva como una perfección sin fisuras. Toda optimización produce su propio punto ciego. La secuencia también desplaza el imaginario zombie hacia el terror evolutivo. Si el organismo puede atravesar especies y utilizar diferentes cuerpos, la humanidad deja de ser el centro de la crisis. El brote no es un castigo destinado exclusivamente a los seres humanos. Es una reorganización de lo vivo. Jong-chul interpreta esa posibilidad como un nacimiento de una nueva especie. El eslogan promocional insistió precisamente en esa idea. Pero la película mantiene la duda sobre si estamos ante evolución auténtica o ante una colonización dirigida por una mente resentida. La supuesta vacuna que Jong-chul lleva en su cuerpo funciona como objeto de deseo y engaño. Los supervivientes creen que encontrarlo permitirá negociar el rescate o detener la infección. Él se convierte así en equivalente humano de la llave de salida en un juego. Sin embargo, la búsqueda de la vacuna también concentra a todos alrededor del hombre que provocó el desastre. El antagonista controla el movimiento del grupo porque controla la esperanza. Este mecanismo demuestra que el poder no consiste solo en disponer de fuerza, sino en definir qué creen los demás que necesitan. Jong-chul puede guiar a supervivientes y autoridades mediante la promesa de una cura. Incluso cuando sus declaraciones son dudosas, nadie puede ignorarlo porque el coste de equivocarse es demasiado alto. La película describe una forma de chantaje informativo muy contemporánea. Una fuente poco fiable se vuelve central porque afirma poseer un dato irreemplazable. La progresión hacia las plantas superiores parece ofrecer una dirección clásica de ascenso. El tejado representa evacuación, aire, visibilidad y contacto con el exterior. Sin embargo, la verticalidad de zona cero carece del simbolismo optimista habitual. Subir no significa acercarse a una verdad moral. Cada planta introduce un nuevo problema y la ruta puede invertirse. El edificio se parece menos a una montaña que a un circuito. En diseño de producción utiliza corredores, escaleras mecánicas, cocinas, almacenes, escaparates y espacios técnicos para variar la acción sin abandonar el complejo. La cámara debe mantener una geografía comprensible, aunque la narración se base en la desorientación. Cuando la puesta en escena funciona mejor, el espectador sabe dónde se encuentran los personajes, qué obstáculo los separa del destino y desde qué dirección puede llegar la amenaza. El miedo depende de esa claridad. Un espacio incomprensible produce sobresalto. Un espacio comprendido produce anticipación. La influencia del videojuego señalada por algunos críticos deriva precisamente de esa sucesión de objetivos, niveles y reglas. Puede considerarse una debilidad cuando los personajes parecen existir para activar mecanismos, pero también
forma parte de la reflexión sobre el presente. Gran parte de la vida digital convierte acciones complejas en misiones, indicadores, actualizaciones y sistemas de recompensa. Zona Cero introduce a personas emocionalmente incompletas en una estructura que las obliga a actuar como piezas de un juego, mientras el enemigo se comporta como una inteligencia artificial capaz de aprender de cada partida. La película se pregunta qué queda de la ética cuando la realidad adopta la forma de un problema optimizable. Bong Sok calcula pérdidas. Dong-chul convierte cuerpos en recursos. La empresa había convertido un organismo vivo en propiedad comercial. Incluso los supervivientes deben decidir quién puede avanzar, quién debe esperar y qué riesgo resulta aceptable. Sejong se distingue porque se resiste a reducir a los demás a funciones, aunque deba trabajar con información incompleta. La utilización de perfume y anticongelante para confundir a los infectados muestra una creatividad material característica del cine de supervivencia. Los objetos cotidianos pierden su función comercial y adquieren una utilidad táctica. Un aroma deja de ser símbolo de identidad o seducción para convertirse en máscara olfativa. El anticongelante, diseñado para proteger máquinas, ayuda ahora a alterar la relación entre cuerpos. Los rociadores contra incendios, parte del sistema de seguridad del edificio, paralizan temporalmente el moho y ofrecen una salida. Estas soluciones vinculan conocimiento científico y bricolaje. La protagonista no dispone de un laboratorio plenamente equipado. Debe interpretar las propiedades de la amenaza y buscar equivalencias entre productos disponibles. La ciencia aparece como práctica situada, no como espectáculo de autoridad. A diferencia de la conferencia inicial, donde un ejecutivo presenta resultados con un lenguaje pulido, la ciencia útil del desastre es provisional, colectiva y arriesgada. El agua posee una carga visual y conceptual particular. La colonia depende de una sustancia viscosa que mantiene la conexión, pero un flujo externo puede interferir en ella. El agua limpia y dispersa, aunque no elimina el peligro. En términos simbólicos, introduce ruido en una red demasiado coherente. Esa interferencia temporal recuerda que un sistema de comunicación necesita estabilidad. Cuando el medio cambia, la coordinación se degrada. El sonido convierte estas ideas en experiencia corporal. Los infectados no solo se ven, se oyen como una combinación de respiraciones, impactos, huesos, deslizamientos y movimientos colectivos. El trabajo de Kim Suk-won y del equipo sonoro enfatiza la textura de los cuerpos. Los chasquidos articulares y el roce de la sustancia orgánica producen una incomodidad que precede a la aparición completa del monstruo. En muchas escenas, el sonido anuncia que la colonia está procesando una situación. Un silencio breve puede significar que los infectados han dejado de perseguir por impulso y están reorganizándose. La ausencia de ruido no tranquiliza, sugiere Cálculo. Esa inversión es eficaz, porque el espectador del cine zombie suele asociar el estruendo con el ataque y la quietud con la seguridad. Zona Cero convierte la pausa en signo de actualización. Los teléfonos móviles introducen una segunda capa acústica. Voces comprimidas, mensajes, alertas y comunicaciones interrumpidas conectan espacios que no pueden verse simultáneamente. La tecnología conserva vínculos, pero también fragmenta la percepción. Una voz puede guiar desde una sala lejana, sin conocer todo lo que sucede alrededor del receptor. La tragedia aparece cuando una instrucción se entiende tarde, se omite o llega a manos equivocadas. Una frase sobre la comunicación imperfecta, como origen de la tragedia, resume de forma demasiado explícita una parte del argumento. Y varios críticos señalaron que el filme tiende a verbalizar conceptos que ya estaban presentes en la acción. La objeción es válida. Las imágenes de personas incapaces de cooperar frente a monstruos conectados expresan por sí solas el tema. Cuando el guión insiste en explicarlo, reduce la ambigüedad. Sin embargo, la torpeza comunicativa no parece únicamente como defecto moral, también es una condición humana. Hablar implica seleccionar, interpretar y confiar. Ningún mensaje transmite la totalidad de una experiencia. La colonia elimina esa distancia mediante la transferencia directa de percepción, pero paga el precio de borrar la intimidad.
Los humanos sufren porque no pueden conocerse por completo. Los infectados dejan de ser personas porque ya no pueden reservarse nada. La música de Chai Min-yu acompaña la progresión sin buscar una identidad melódica tan dominante como la de otros relatos épicos. Su función principal es modular energía, amenaza y expectativa. En las escenas de acción, la música se integra con el ritmo mecánico de pasos, golpes y puertas. En los momentos de pérdida, evita en general detener la película en largos pasajes sentimentales, coherente con la decisión de John de privilegiar la velocidad. Esa contención emocional explica parte de la distancia que algunos espectadores percibieron frente a Train to Busan. Allí, la relación entre padre e hija proporcionaba un eje afectivo inmediato. Cada sacrificio remitía a una transformación moral claramente definida. Zona Cero distribuye la emoción entre varias relaciones y elimina gran parte de sus antecedentes. El resultado es más cerebral, fragmentario y lúdico. La película puede impresionar por su movimiento sin producir un duelo equivalente. No obstante, comparar ambos filmes únicamente en términos de intensidad sentimental impide apreciar el cambio de mirada. Train to Busan confiaba en que una relación familiar podía redimir al individuo egoísta. Zona Cero se muestra más escéptica respecto a los vínculos como garantía moral. Un hermano amoroso puede convertirse en traidor cuando pierda a su hermana. Un científico herido puede convertir el recuerdo de su padre en justificación del asesinato masivo. Una víctima de acoso puede ser salvada por alguien que apenas la conoce, mientras su compañera la sacrifica. Los lazos importan, pero no determinan automáticamente una conducta justa. La identidad aparece, por tanto, como práctica y no como esencia. Sejong no es heroína porque posea una naturaleza excepcional. Lo es porque sigue eligiendo observar, compartir y proteger, incluso cuando la situación recompensa el egoísmo. Jung-chul no es monstruoso solo por provocar la infección, sino porque interpreta cada herida como permiso para negar la autonomía ajena. La película dialoga con el miedo contemporáneo a la inteligencia artificial, sin construir una alegoría técnica exacta. La colonia aprende a partir de datos, generaliza patrones y mejora su respuesta. Cuantos más cuerpos incorpora, mayor es su capacidad de procesamiento. Esa dinámica recuerda modelos entrenados mediante grandes cantidades de información, pero la comparación no debe tomarse de forma literal. Lo importante es la sensación cultural. Sistemas creados o liberados por seres humanos comienzan a producir decisiones a una velocidad que supera la deliberación individual. Jeon afirmó que su interés partía del temor a vivir en una sociedad donde la información circula con extrema rapidez y forma una conciencia compartida, ante la cual la identidad individual parece impotente. También señaló que las opiniones minoritarias tienen una función semejante a las variantes que permiten a una colonia biológica adaptarse y sobrevivir. Esta última idea impide leer la película como simple defensa del individualismo. Una colonia necesita variación. Un sistema completamente uniforme se vuelve vulnerable porque responde siempre de la misma manera. La diferencia no destruye necesariamente a la comunidad, puede salvarla. Sejong es valiosa porque introduce una perspectiva que el sistema académico había rechazado. La película propone que una colectividad sana no es aquella en la que todos piensan igual, sino aquella capaz de conservar discrepancias sin convertirlas en guerra. El problema de las redes sociales aparece en el modo en que Jung-chul utiliza la colonia. Los infectados comparten aquello que ven sin contexto, deliberación ni derecho a réplica. Una percepción local se convierte inmediatamente en verdad operativa para todo el conjunto. Este proceso recuerda la viralidad digital, donde una imagen o una afirmación puede movilizar a millones antes de que haya tiempo para verificarla. La velocidad genera una apariencia de consenso. Jung-chul funciona como agitador, que introduce dirección en ese flujo. No crea cada reacción, pero orienta la atención. Decide qué objetivo debe convertirse en enemigo. Su poder se parece menos al del tirano clásico que al del administrador
de una plataforma capaz de alterar prioridades, visibilidad y comportamiento. Los miembros de la colonia creen, si aún puede emplearse esa palabra, que actúan como conjunto. En realidad, su percepción está organizada por un centro. La evolución de los infectados, desde el movimiento animal hacia la postura humana, añade otra ironía. Cuanto más inteligentes se vuelven, más se parecen exteriormente a personas y más pierden aquello que la película considera humano: la capacidad de dudar, recordar de forma privada y desobedecer. La verticalidad corporal, tradicionalmente asociada a la evolución, no garantiza progreso moral. El filme juega también con el concepto de superorganismo. En una colonia de hormigas o abejas, el individuo puede cumplir funciones especializadas en beneficio del conjunto. Zona Cero traslada esa estructura a cuerpos humanos y pregunta, ¿qué significaría ser reducido a órgano de una entidad mayor? La promesa puede resultar seductora. Desaparecerían la soledad, la indecisión y el conflicto. Pero también desaparecerían la responsabilidad y el deseo singular. John Chul presenta a la colonia como nueva humanidad porque confunde ausencia de conflicto con la armonía. Si nadie puede separarse del sistema, nadie puede disentir. La paz obtenida mediante la imposibilidad de decir no, no es paz, sino inmovilidad política. La película expresa esa idea literalmente, cuando la muerte de un nodo central deja congelados a los infectados. La comunidad perfecta depende tanto del centro que, sin él, carece de iniciativa. La fragilidad del sistema se vuelve decisiva en el clímax urbano. Cuando Jong Chul escapa del edificio y conduce a los infectados hacia las calles, la película amplía por fin la escala. El espacio cerrado había permitido analizar la colonia como experimento. La ciudad muestra su potencial político. Los infectados ocupan avenidas, rodean vehículos y transforman la circulación urbana en flujo orgánico. El paso del interior al exterior modifica la relación entre protagonista y amenaza. Dentro del edificio, Sejong podía utilizar puertas, rociadores y rutas. En la calle, la colonia parece ilimitada. Sin embargo, la expansión también incrementa la cantidad de información que debe procesar. El tamaño que la vuelve poderosa la acerca a la sobrecarga. Guiada por Seol-hee, Sejong utiliza una prenda cubierta de filamentos para confundirse entre los infectados. El disfraz no consiste en imitar su forma de caminar, como ocurre en otros relatos de zombies, sino en entrar temporalmente en la red material. La heroína debe aproximarse a aquello que combate, aceptar el contacto con la sustancia y utilizar el principio de conexión contra el sistema. Después, arroja la prenda sobre otro infectado y provoca una circulación cerrada semejante al llamado molino de hormigas, fenómeno en el que un grupo pierde una referencia orientadora y comienza a seguirse a sí mismo en un círculo. La imagen constituye una culminación visual y filosófica. La colonia, capaz de aprender de cada estímulo, queda atrapada por su propia coherencia. Cada cuerpo sigue información producida por otro cuerpo, pero ninguno posee una perspectiva exterior desde la que reconocer el error. La secuencia puede leerse como metáfora de una burbuja informativa. Cuando todos los miembros de un grupo se confirman mutuamente, la intensidad del consenso aumenta mientras disminuye el contacto con la realidad. El sistema interpreta la repetición como prueba. Sejong no derrota a la colonia con una verdad más poderosa, sino introduciendo un circuito que revela la incapacidad del conjunto para distinguir señal y eco. La sobrecarga reduce temporalmente la inteligencia de los infectados. Lo que parecía evolución reversible depende de la estabilidad de la red. La película introduce así una diferencia entre acumulación de datos y comprensión. La colonia puede recibir miles de percepciones, pero no necesariamente jerarquizarlas. Cuando el volumen supera su arquitectura, regresa a una conducta primitiva. En el caos final, Sejong utiliza un vehículo para alcanzar a Jong-chul y después se desliza bajo un autobús. Los infectados, desorientados, concentran su atención en una imagen publicitaria y empujan al antagonista hacia un coche en llamas. La publicidad, superficie destinada a capturar miradas humanas, atrae ahora a una inteligencia degradada.
La escena posee un humor negro coherente con el cine de John. El sistema de atención creado por el capitalismo continúa funcionando incluso cuando sus espectadores ya no son humanos. Yong-chul muere quemado y los infectados se detienen. El final parece confirmar que él se había convertido en centro de la colonia. Pero la quietud no equivale a curación. Los cuerpos permanecen como infraestructura latente. Sejong sale mientras habla con Seol-hee sobre cómo explicar lo sucedido al público, y uno de los infectados inmóviles vuelve a moverse. Ese último gesto evita un cierre completo. Puede anunciar la persistencia del brote, una nueva fase evolutiva o la aparición de una colonia sin líder humano. La muerte de Yong-chul tal vez no destruya el sistema, sino que lo libere de su dependencia. El movimiento final también cuestiona la necesidad institucional de construir una explicación tranquilizadora. Antes de que Sejong y Seol-hee puedan decidir qué relato ofrecer, la realidad ya ha cambiado. La pregunta sobre cómo explicar la infección no es secundaria. Después de una crisis, controlar la narración puede ser tan importante como controlar el peligro. Las autoridades necesitarán atribuir responsabilidades, evitar el pánico y proteger determinados intereses. Chains Bio tendrá razones para minimizar su papel. Los supervivientes poseerán recuerdos fragmentarios. La colonia ha producido una experiencia colectiva extrema, pero la sociedad responderá con versiones contradictorias. Sejong, antigua denunciante, vuelve a encontrarse ante la obligación de decir una verdad incómoda. El final sugiere que sobrevivir físicamente no resuelve su conflicto fundamental. Deberá enfrentarse de nuevo a instituciones capaces de silenciar, reinterpretar o utilizar su testimonio. La zona cero no es únicamente el lugar donde comenzó la infección. Es el punto desde el que se disputará el significado de lo ocurrido. Esta continuidad entre principio y final otorga coherencia al arco de la protagonista. Entra en el edificio buscando que una institución la acepte. Sale, convertida en una de las pocas personas capaces de desafiar el relato institucional. Su situación laboral puede haber perdido importancia inmediata, pero la pregunta sobre pertenencia permanece. ¿Volverá a integrarse en un sistema que ya le expulsó o utilizará su posición para exponerlo? El filme no responde, porque su interés está en el instante de transición. Sejong ha demostrado que la individualidad no significa aislamiento. Sobrevive gracias a Yusong, Hyun-hee, Seol-hee y otras personas. Su independencia consiste en no delegar el juicio moral, no en negar la interdependencia. Esta distinción ofrece el contrapunto más claro a la colonia. Desde una perspectiva filosófica, Zona Cero puede leerse como confrontación entre tres modelos de comunidad. El primero es la institución corporativa, jerárquica y competitiva, que convierte conocimiento en propiedad y excluye a quienes amenazan su reputación. El segundo es la colonia biológica, que elimina el conflicto mediante conexión total y obediencia. El tercero, representado de forma incompleta por los supervivientes cooperativos, es una comunidad provisional, basada en comunicación, diferencia y responsabilidad. Ninguno de esos modelos existe en estado puro. El grupo humano reproduce jerarquías institucionales, mientras Yong-chul introduce ambición individual en la colonia. La película no ofrece una utopía, sino una práctica frágil. Compartir información, reconocer límites y aceptar que el otro puede saber algo que uno desconoce. La corrupción científica funciona como origen material del desastre. Woo-chul se apropia de una investigación y la presenta como avance corporativo. Yong-chul responde liberando una versión militarizada de ese conocimiento. Ambos entienden la ciencia como instrumento de poder. Sejong representa una tercera relación. Conocer implica responsabilidad hacia quienes sufrirán las consecuencias. El conflicto remite a debates sobre propiedad intelectual, precariedad académica y comercialización de la investigación. Los descubrimientos no se producen fuera de estructuras económicas. Una empresa decide qué se financia, quién recibe crédito y qué riesgos pueden ocultarse. Zona Cero exagera ese entorno hasta el bioterrorismo,
pero la ansiedad cultural es reconocible. Tecnologías capaces de alterar la vida avanzan más deprisa que los mecanismos públicos destinados a controlarlas. La película no desarrolla con precisión jurídica o científica esas cuestiones. Su registro es el del entretenimiento de alto voltaje. Sin embargo, la simplificación forma parte de la tradición del género, que convierte procesos complejos en imágenes capaces de condensar un miedo. La sustancia que conecta cuerpos resume preocupaciones sobre datos, biología sintética, contagio, automatización y vigilancia. La pandemia de COVID-19 constituye un horizonte inevitable para cualquier película de contagio realizada en la década de 2020. Aunque Zona Cero no sea una alegoría directa, la clausura de edificios, los protocolos, la incertidumbre científica y la división entre quienes están dentro y fuera remiten a experiencias recientes. Más importante aún, la película refleja la forma en que la pandemia mostró que la información también puede propagarse como un virus. Durante una crisis, los ciudadanos dependen de datos actualizados, pero el exceso de versiones genera desconfianza. Las recomendaciones cambian porque cambia el conocimiento, y esa corrección puede interpretarse como incompetencia. Zona Cero convierte la actualización en propiedad monstruosa. Los infectados cambian sin debate, mientras los humanos discuten sobre qué información creer. El miedo no procede únicamente de desconocer la amenaza, sino de saber que toda certeza puede quedar obsoleta minutos después. La cuarentena del rascacielos plantea además una geografía de privilegio. Quienes están fuera pueden considerar el edificio como perímetro abstracto. Quienes están dentro experimentan cada planta como mundo concreto. Esta distancia recuerda que las decisiones públicas distribuyen riesgo de manera desigual. Una zona cero es siempre el centro, para quienes la habitan, y una periferia controlable para quienes la observan desde lejos. El término tiene resonancias históricas vinculadas a explosiones, atentados, catástrofes y lugares de origen traumático. Llamar zona cero al filme en español enfatiza el punto inicial del desastre más que la naturaleza colectiva sugerida por Colony. Ambos títulos orientan la lectura de manera distinta. Zona Cero privilegia el espacio, Colony el organismo. Juntos describen la película, un lugar sellado donde nace una forma social. Visualmente, la arquitectura vertical permite superponer estratos de la sociedad urbana. Las plantas comerciales, las oficinas, los espacios científicos y los centros técnicos forman un microcosmos. Los personajes atraviesan zonas que antes determinaban su posición económica o laboral. Durante el brote, esas divisiones se vuelven obstáculos físicos, pero no desaparecen moralmente. Quien conoce los sistemas de seguridad posee una ventaja. Quien tiene autoridad intenta conservarla. Quien entiende la biología puede interpretar la amenaza. El filme podría haber profundizado más en la diferencia de clase. Train to Busan utilizaba los vagones y las actitudes de los pasajeros para dibujar una jerarquía social nítida. Zona Cero concentra su crítica en la comunicación y la inteligencia colectiva, de modo que algunas dimensiones económicas quedan sugeridas. La presencia de empleados, estudiantes, cocineros y ejecutivos ofrece variedad, pero muchos son definidos con rapidez. Esta falta de desarrollo fue uno de los principales puntos de división crítica. Varias reseñas elogiaron la inventiva física de los infectados, la energía de las secuencias y la claridad del concepto, pero consideraron que los personajes secundarios no estaban suficientemente construidos y que la película repetía su ciclo de planes, errores y nuevas mutaciones. Otros críticos celebraron precisamente la imprevisibilidad, el humor grotesco y la voluntad de llevar el género hacia un espectáculo excesivo. La recepción mixta puede entenderse como consecuencia del conflicto entre dos películas que conviven en el resultado. Una desea hacer experiencia de supervivencia rápida, casi un juego cinematográfico donde las reglas cambian. La otra aspira a reflexionar sobre inteligencia artificial, individualidad, comunicación, autoritarismo y memoria. Cuando ambas se refuerzan, Zona Cero adquiere una singularidad notable. Cuando la acción se detiene para explicar la metáfora, el ritmo se resiente. Cuando el espectáculo elimina demasiado trasfondo, la emoción
pierde fuerza. Esta tensión ya estaba presente en la decisión de reducir el guión. Jeon prefirió que el espectador imaginara las historias ausentes. El procedimiento funciona mejor con relaciones que poseen un gesto distintivo, como la cooperación entre exesposa y esposa actual o la entrega de Hyun-hee. Funciona peor con figuras cuya muerte exige una emoción de Hyun-hee. Funciona peor con figuras cuya muerte que la película no ha preparado. La comparación constante con Train to Busan también condicionó las reseñas. El largometraje de 2016 posee una estructura emocional tan eficaz que cualquier regreso de Jeon a los zombies será medido contra ella. Pero esperar una repetición exacta sería ignorar el sentido del nuevo proyecto. Zona Cero no quiere descubrir de nuevo que un padre egoísta puede sacrificarse por su hija. Quiere preguntar, ¿qué ocurre cuando el enemigo comparte conocimiento mejor que nosotros? La película se aproxima así a una tradición de ciencia ficción sobre mentes colmena, desde invasores alienígenas hasta redes computacionales. La diferencia está en la materialidad zombie. La mente colectiva no ocupa cuerpos perfectos ni máquinas limpias, sino cadáveres deformados, empleados, clientes, adolescentes y agentes. La inteligencia superior se construye con restos humanos. Esa imagen impide separar tecnología y sociedad. Los sistemas de aprendizaje no aparecen de la nada, se alimentan de datos producidos por personas. La colonia utiliza ojos, recuerdos motores y comportamientos humanos. Su novedad depende de aquello que absorbe. Del mismo modo, las inteligencias artificiales contemporáneas procesan archivos, lenguajes e imágenes creados colectivamente. La pregunta ética no es solo qué puede hacer el sistema, sino qué relaciones de poder quedan inscritas en su entrenamiento. Young-chul actúa como diseñador que cree controlar completamente su creación. Primero se inyecta una supuesta vacuna y después se deja morder para establecer una conexión más profunda. El gesto representa la fantasía del creador que desea fusionarse con su obra y ocupar el centro de la nueva realidad. Pero su control depende de una arquitectura que puede desbordarlo. La muerte final sugiere que ningún creador permanece fuera de las consecuencias de su sistema. El cuerpo del antagonista funciona como interfaz, no necesita dar órdenes verbales a cada infectado. Mira y siente a través de ellos. Esa expansión perceptiva parece otorgarle omnipresencia, pero también amenaza su identidad. Si cientos de ojos envían imágenes simultáneas, ¿dónde termina Jung-chul? La película no explora plenamente esta disolución psicológica, aunque la actuación de Koo Kyo-hwan permite intuir un placer cercano al éxtasis. La voluntad de dominar puede ocultar un deseo de dejar de ser uno mismo. Jung-chul ha construido su identidad alrededor del agravio familiar y profesional. Fusionarse con la colonia le permite escapar de la vulnerabilidad individual. Ya no es el investigador rechazado, es una multitud. Pero esa grandeza solo puede sostenerse mediante destrucción. La colonia amplifica su herida hasta convertirla en catástrofe urbana. Sejong responde a la pérdida de manera opuesta. La muerte de Yu-sung no la conduce a abandonar al grupo ni a buscar venganza inmediata. Integra el dolor en una responsabilidad mayor. Esta diferencia no convierte su duelo en algo sencillo. La velocidad del filme apenas le permite detenerse. La emoción aparece en la continuidad de sus actos, en la decisión de seguir interpretando una amenaza que está ligada personalmente a ella. El duelo comprimido forma parte de la experiencia de una emergencia. Los personajes no disponen de rituales, despedidas ni tiempo. La muerte debe ser absorbida mientras el cuerpo continúa moviéndose. La película renuncia a largas pausas, pero muestra el coste de esa renuncia mediante las rupturas posteriores. Hyun-sok no puede elaborar la muerte de su hermana y queda destruido por ella. Sejong transforma la pérdida en acción porque dispone de una tarea y de una comunicación con Sol-hee. El contraste sugiere que el duelo necesita comunidad. Quien queda aislado dentro de su dolor
puede convertirlo en resentimiento. Quien logra compartir información y responsabilidad encuentra una forma provisional de continuar. La colonia ofrece conexión sin duelo, porque la pérdida de una parte se convierte inmediatamente en dato funcional. La humanidad necesita una conexión más lenta, imperfecta y emocional. La película concede especial importancia a los rostros. En medio de masas de infectados, primeros planos breves restituyen singularidad. Un gesto de miedo o comprensión recuerda que cada cuerpo de la colonia fue una persona. Sin embargo, la velocidad impide individualizar a todos. Esta tensión entre rostro y multitud reproduce el dilema moral. Sabemos que cada muerte importa, pero la escala del desastre transforma vidas en masa visual. La cámara utiliza movimientos rápidos durante los ataques y composiciones más estables cuando Sejong analiza. Esa alternancia diferencia reacción y pensamiento. En los momentos de persecución, el encuadre se contamina con la lógica de la colonia. Muchos cuerpos, direcciones superpuestas y amenazas que entran desde los bordes. Cuando aparece una hipótesis, el espacio se reorganiza temporalmente. El montaje de Han Mi-yeon debe sostener varias líneas: el grupo principal, la investigación exterior, Jong-chul y la evolución de los infectados. Los cortes hacia el exterior proporcionan información y alivian la claustrofobia, aunque algunos críticos consideraron que interrumpían la energía del interior. La valoración depende de qué película se prefiera. Una versión completamente encerrada habría sido más compacta, pero habría perdido la estructura de comunicación entre Sejong y Sol-hee y la exploración científica del laboratorio. La alternancia también crea una diferencia epistemológica. Dentro, el conocimiento es sensorial, ruidos, movimientos, olores, rutas. Fuera es analítico, registros, muestras y experimentos. Ninguna perspectiva basta. La solución final surge cuando ambas se conectan. La película defiende así una inteligencia distribuida, pero no una conciencia indiferenciada. El sonido de las voces a distancia conserva la separación. Sejong y Sol-hee pueden colaborar, aunque no comparten físicamente la experiencia. Esa distancia permite una diferencia de perspectivas. La colonia, por el contrario, pretende convertir cada percepción en presencia simultánea. El filme sugiere que la separación puede ser productiva. No saber exactamente lo que siente el otro obliga a escuchar. La escucha es una virtud escasa en el grupo. Los conflictos estallan cuando alguien interpreta una instrucción como imposición, oculta un dato o cree que su prioridad debe dominar. La película no idealiza el diálogo. Bajo presión, hablar puede ralentizar decisiones, pero la alternativa es una obediencia que elimina toda responsabilidad individual. El personaje de Bong-seok muestra el atractivo de la orden clara. En una crisis, una voz autoritaria puede reducir la ansiedad. Los supervivientes obedecen porque necesitan una estructura. El problema surge cuando la autoridad confunde rapidez con legitimidad. Una decisión puede ser eficiente y moralmente inadmisible. Jong-chul lleva esa lógica al extremo. Su colonia no debate, no duda y no protesta. La eficiencia total se revela como forma de muerte. Los infectados están activos, pero políticamente inmóviles. Solo pueden ejecutar la dirección dominante. La película puede leerse, por tanto, como crítica del autoritarismo digital, un sistema que recoge información de todos y devuelve órdenes personalizadas, creando la impresión de participación mientras concentra la capacidad de decisión. El individuo entrega datos, el centro aprende y el conjunto se vuelve más predecible. Sejong introduce imprevisibilidad. Sus soluciones dependen de asociaciones que no habían sido anticipadas. Utiliza objetos de manera no prevista, cambia de estrategia y acepta el riesgo. La creatividad aparece como forma de diferencia. Un sistema entrenado en patrones puede ser vulnerable a una acción que no encaje en ellos. Pero la película no sostiene que la inteligencia humana sea naturalmente superior. La colonia aprende con rapidez y derrota repetidamente a los supervivientes.
La ventaja humana es más modesta. Puede actuar por razones que no se reducen a supervivencia. Gyu-sung se expone por otra persona. Hyun-hee miente para salvar a su hermano. Estas decisiones pueden parecer irracionales desde una perspectiva de optimización individual, pero constituyen el núcleo ético de la humanidad. El sacrificio, sin embargo, debe distinguirse de la imposición. Bong-seok sacrifica a otros. Hyun-hee se sacrifica a sí misma. La diferencia reside en quién decide sobre la vida utilizada. La colonia borra esa distinción porque cada parte pertenece al conjunto. Zona Cero defiende implícitamente que ninguna comunidad justa puede apropiarse por completo del cuerpo individual. La discapacidad de Hyun-hee vuelve especialmente relevante esta cuestión. Las sociedades suelen justificar decisiones sobre personas vulnerables en nombre de eficiencia, protección o bien común. La película le concede agencia precisamente en el momento en que los demás podrían convertirla en peso. Su elección demuestra que depender físicamente de otros no elimina el derecho a decidir. La traición del adolescente y la conducta de Bong-seok representan el modelo contrario. Deciden unilateralmente que otra vida vale menos. El brote no crea esa jerarquía, la hace visible. La catástrofe funciona como revelador químico de relaciones ya presentes. La empresa también había establecido una jerarquía de vidas y conocimientos. La apropiación de la investigación de John Chul implica que algunas personas pueden ser borradas del relato del progreso. La expulsión de Sejong muestra que una institución puede prescindir de quien amenaza su estabilidad. La colonia literaliza ese mecanismo de absorción, incorpora cuerpos y elimina nombres. El nombre Chains Bio resulta sugestivo, evoca cadenas, enlaces y conexiones. La empresa promete utilizar organismos conectados para regenerar células, pero termina encadenando a toda una población a una red mortal. La marca contiene involuntariamente la lógica del desastre. La regeneración celular añade una dimensión perversa. El proyecto inicial pretende reparar la vida. La infección produce cuerpos que siguen moviéndose después de perder su identidad. El sueño médico de superar el daño se convierte en persistencia sin persona. La película pregunta qué significa curar si la continuidad biológica no conservara autonomía. La supuesta vacuna de John Chul concentra esta ambigüedad. Proteger el cuerpo puede significar integrarlo de manera privilegiada en la colonia. La inmunidad no necesariamente restaura la humanidad. Puede crear una posición de mando dentro del sistema. La ciencia del FIL carece de precisión realista, pero la metáfora es clara. Una tecnología de protección puede convertirse en tecnología de control. El hecho de que la película fuera presentada en Cannes exactamente una década después de Train to Busan refuerza su dimensión de regreso y revisión. El festival la programó en sus sesiones de medianoche, espacio asociado al cine de género de gran energía. La propia organización de Cannes la situó dentro de una genealogía de películas de zombies mostradas en el certamen y destacó la continuidad de Yeon con la Coriores. La selección fuera de concurso revela la doble posición del filme. Es una producción comercial, diseñada para grandes audiencias, pero llega a un festival que la legitima como obra de autor y acontecimiento internacional. Yeon se mueve desde hace años entre esos espacios. Puede realizar animación independiente, series para plataformas y espectáculos de acción de presupuesto elevado sin abandonar sus obsesiones. El presupuesto de 17,000 millones de wones, equivalente aproximadamente a 11 o 12 millones de dólares según el cambio utilizado, resulta moderado frente a grandes producciones de Hollywood, aunque importante para la industria coreana. La película debía combinar reparto estelar, decorados extensos, especialistas, criaturas digitales y escenas multitudinarias. La preparación previa y el rodaje concentrado fueron esenciales para mantener el coste. La producción fue asumida principalmente por Wow Point y Smilegate, con Showbox como inversora y distribuidora. Antes del estreno, la reputación internacional de Yeon permitió cerrar acuerdos en más de un centenar de territorios. Posteriormente, se informó de que las preventas redujeron de manera considerable el umbral de rentabilidad,
que la película superó aproximadamente al alcanzar los 3 millones de entradas en Corea. Para el 1 de August 2026, la base de datos del Korean Film Council registraba cerca de 5.95 millones de espectadores y más de 43 millones surcoreanos. Estos resultados deben interpretarse dentro de la transformación industrial del cine coreano. La asistencia nacional todavía sufría las consecuencias de los cambios posteriores a la pandemia y de la competencia de las plataformas. Las preventas internacionales se habían convertido en una herramienta fundamental para financiar proyectos ambiciosos y reducir la dependencia del mercado local. Zona Cero fue vendida no como secuela de Train to Busan, sino como nueva variación de una firma autoral reconocible. Ese modelo tiene ventajas y riesgos. Permite producir cine de género con identidad local y circulación mundial. Al mismo tiempo, puede incentivar conceptos inmediatamente exportables: zombies, inteligencia artificial, acción contenida y estrellas conocidas internacionalmente. Zona Cero parece consciente de esa condición. Su escenario es coreano y sus conflictos se relacionan con instituciones del país, pero su metáfora de la red colectiva se entiende sin necesidad de un contexto nacional exhaustivo. Las ventas incluyeron mercados de Norteamérica, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, América Latina y otras regiones. El filme abrió además la 25ª edición del New York Asian Film Festival, el 10 de julio de 2026, prolongan en Cannes. La campaña internacional insistió en el regreso del director de Train to Busan y en la aparición de un nuevo tipo de infectado. Esta estrategia era inevitable, pero podía crear una expectativa contradictoria. Quien buscara la emoción familiar de 2016 podía sentirse decepcionado. Quien esperara una reinvención completa podía reconocer tropos familiares como el edificio cerrado, el científico resentido y la posible vacuna. La originalidad del filme no reside en eliminar los tropos, sino en conectarlos mediante una lógica diferente. El zombi rápido ya no basta para sorprender. Yeon añade aprendizaje, comunicación y evolución. El edificio cerrado ya no es solo una trampa, es una red de información. El científico loco no desea únicamente venganza, aspira a dirigir una conciencia distribuida. La crítica internacional reflejó esa ambivalencia. Algunas reseñas consideraron que la película era una experiencia enérgica, inventiva y físicamente sorprendente. Otras señalaron que la metáfora sobre inteligencia colectiva, redes sociales y comunicación no alcanzaba la profundidad prometida. También hubo desacuerdos sobre la duración. Para unos, las 2 horas mantenían una tensión constante. Para otros, la repetición y las líneas exteriores añadían relleno. Esa división resulta productiva porque el filme trata precisamente de la relación entre las partes y el conjunto. Varias secuencias pueden funcionar magníficamente de forma aislada. La presentación, los ataques coordinados, la sala de control, los monos, el molino de infectados, sin que todos los espectadores perciban una unidad emocional equivalente. La película se parece, en cierto modo, a la criatura que representa. Acumula capacidades, se actualiza y crece, pero corre el riesgo de que sus elementos no formen una conciencia dramática completamente estable. La observación no invalida sus logros. La puesta en escena de masas sigue siendo una de las grandes habilidades de Yeon. Sabe convertir muchos cuerpos en dirección visual. La multitud no aparece como ruido indistinto. Crea líneas, presiones y bloqueos. Los infectados pueden formar una ola, una pared o un mecanismo. El cine zombie depende de la relación entre individuo y masa. Un solo monstruo puede ser combatido. Cientos transforman el espacio. Zona Cero añade una fase intermedia. La masa puede dividirse en unidades tácticas. Esta capacidad permite variar las escenas sin recurrir únicamente a cantidades mayores. El humor negro impide que la gravedad temática se vuelva solemne. Ko Kyo-hwan aporta una energía incómoda. Algunas soluciones poseen un absurdo deliberado. El comportamiento de la masa puede ser aterrador y ridículo simultáneamente. Esta mezcla forma parte de la sensibilidad de Yeon,
que suele observar la conducta humana con pesimismo, pero también con conciencia de su dimensión grotesca. La secuencia del anuncio del autobús es un buen ejemplo. Después de una lucha sobre evolución, control y sacrificio, una superficie publicitaria contribuye de manera accidental a la muerte del antagonista. La civilización consumista, aparentemente anulada por el brote, deja un residuo visual capaz de capturar atención. El mundo termina y la publicidad sigue reclamando miradas. La película también entiende que el miedo necesita sorpresa formal. La criatura que únicamente corre deja de ser aterradora cuando el espectador domina su ritmo. La evolución constante introduce incertidumbre. No sabemos qué capacidad aparecerá después ni hasta dónde llega la conexión. Sin embargo, el guión debe equilibrar sorpresa y reglas. Si el enemigo puede adquirir cualquier habilidad, la supervivencia parece arbitraria. Zona Cero intenta evitarlo, relacionando cada cambio con la acumulación de información. Los infectados no desarrollan poderes sin causa, aprenden de aquello que encuentran. Aún así, algunas evoluciones sirven de forma demasiado conveniente a la siguiente secuencia. La presencia de un antagonista capaz de dirigirlos reduce además parte de su extrañeza. Una inteligencia realmente distribuida habría sido más difícil de dramatizar, porque no ofrecería un rostro al que culpar. Jong-chul facilita el conflicto y permite un clímax personal con Sejong, pero devuelve la amenaza a una estructura convencional de héroe contra villano. La película parece reconocer esa limitación mediante el movimiento final. Si un infectado vuelve a moverse después de la muerte de Jong-chul, la colonia puede estar aprendiendo a existir sin centro. El verdadero horror comenzaría entonces cuando ya no haya una voluntad humana a la que derrotar. Esta posibilidad conecta con la evolución de sistemas tecnológicos que supera las intenciones iniciales de sus creadores. El problema deja de ser el mal uso por un individuo y pasa a ser la autonomía de la infraestructura. Matar al villano no desinventa la red. El final abierto también conserva una oportunidad para continuaciones, aunque su valor no depende de una secuela. Como imagen, el cuerpo que se mueve niega la comodidad de considerar resuelto el conflicto filosófico. La sociedad no puede volver simplemente al estado anterior, porque ya ha visto una alternativa monstruosa de organización. La experiencia de Sejong la coloca en una posición semejante a la del espectador. Ha observado la eficacia aterradora de la colonia y la fragilidad del grupo humano. No puede idealizar ninguno de los dos. Su tarea futura será imaginar una comunidad capaz de aprender sin absorber. Ahí reside quizá el sentido más profundo del título. Una zona cero es lugar de destrucción, pero también punto desde el que se mide la distancia y se inicia una reconstrucción. El edificio es el origen del brote y el laboratorio de una pregunta. Después de él, toda institución deberá reconsiderar su relación con la información, la diferencia y el control. La película pertenece a un momento cultural fascinado y alarmado por sistemas generativos, algoritmos capaces de anticipar preferencias y plataformas que organizan la conversación pública. El individuo contemporáneo se siente singular, pero sus comportamientos son clasificados, comparados y utilizados para entrenar modelos. Zona Cero convierte ese proceso invisible en cuerpos conectados por filamentos. La imagen puede parecer literal, pero posee una fuerza cinematográfica que el discurso abstracto no alcanza. Ver a varios infectados girando, deteniéndose y reaccionando como una sola criatura, permite sentir el atractivo y el terror de la coordinación. Una comunidad totalmente sincronizada puede producir belleza coreográfica. Precisamente, por eso resulta peligrosa. El autoritarismo no siempre se presenta como caos, puede presentarse como orden perfecto. El filme sitúa la individualidad en una posición igualmente ambigua. Las decisiones personales producen sacrificio, creatividad y resistencia, pero también corrupción, egoísmo y venganza. Sejong y Jong-chul son individuos fuertes. Uno protege la diferencia, el otro
desea convertirla en supremacía. La libertad no garantiza bondad, solo hace posible la responsabilidad. La colonia elimina ambas. Nadie puede ser culpable porque nadie decide por separado. Jong-chul intenta conservar el privilegio de decidir mientras niega ese derecho a los demás. Esta asimetría define el poder. Quien controla un sistema colectivo puede presentarse como portavoz de la voluntad común, aunque su posición sea excepcional. El antagonista afirma representar una nueva especie, mientras permanece fuera de las condiciones impuestas a sus integrantes. Su supuesta vacuna es una marca de privilegio. La misma estructura aparece en la empresa. Woo-chul habla en nombre del progreso científico, pero concentra reconocimiento y beneficio. La retórica colectiva oculta apropiación individual. Zona Cero desconfía de quienes invocan el bien común desde una posición que no comparte el riesgo. Se-young acepta el riesgo. Para detener la colonia debe entrar entre los infectados, cubrirse con su sustancia y exponerse. Su autoridad no procede de inmunidad, sino de vulnerabilidad compartida. Esta diferencia explica por qué su liderazgo puede considerarse legítimo. La protagonista no pronuncia un gran discurso final sobre humanidad. La película confía en la acción. Utiliza conocimiento recibido de Seol-hee, observaciones propias y sacrificios ajenos. Su victoria es colectiva, aunque tenga un ejecutora visible. El desenlace tampoco ofrece una restauración familiar. Yu-sung ha muerto. Hyun-hee y Hyun-sok han desaparecido. El grupo se ha desintegrado. La supervivencia de Se-young no repara esas pérdidas. El tono final combina alivio y precariedad. Esta ausencia de catarsis sentimental diferencia a Zona Cero de Train to Busan. El sacrificio final del padre en aquella película cerraba un arco moral y dejaba una memoria afectiva clara. Aquí, la muerte de Jong-chul detiene momentáneamente el brote, pero no resuelve la red de responsabilidades. La sociedad deberá decidir si interpreta el desastre como acto individual de un científico, fallo corporativo, problema de seguridad nacional o advertencia tecnológica. Cada versión distribuirá culpa de manera distinta. La pregunta de Se-young y Seol-hee sobre qué contar anticipa esa batalla. La memoria pública funciona también como colonia. Relatos, imágenes y opiniones circulan, se refuerzan y forman consenso. La película sugiere que la lucha contra la mente colectiva no termina al detener los cuerpos. Continúa en la construcción de la historia. Se-young posee experiencia como denunciante y sabe que la verdad no se impone por sí sola. Necesita canales, aliados y pruebas. La colaboración con Seol-hee puede convertirse en núcleo de una resistencia institucional. Ambas han perdido al mismo hombre desde posiciones distintas, y esa pérdida compartida podría sostener una versión que ninguna jerarquía controle por completo. El filme no explora ese futuro, pero sugiere que la comunidad ética comienza entre personas capaces de mantener diferencias y trabajar juntas.